tenemos la continuación de lo que comenzamos el domingo pasado. Estuvimos hablando del pueblo de Israel y de las diferentes etapas que tuvo que pasar el pueblo hasta llegar a la tierra prometida. Y estuvimos hablando primeramente de esa primera etapa que fue la salida de Egipto. Cuando fue libertado oficialmente de la mano opresiva del faraón. Después estuvimos también abundando sobre el cruce del Mar Rojo, ese acto milagroso donde Dios separó las aguas para que el pueblo de Israel pudiera pasar en seco hacia el otro lado de la orilla. Y también estuvimos hablando sobre ese momento en el monte Sinaí, donde Dios estableció unos mandatos a través de sus 10 mandamientos y las leyes impartidas al pueblo para poder establecer una relación entre él y el pueblo, para que juntos pudieran caminar en ese largo camino que les tocaba atravesar. Allí en el monte Sinaí, Dios estuvo hablando de cerca con el encargado, el líder de ese momento, que fue Moisés, el escogido, para poder tener a bien guiar este pueblo. Y hoy vamos a estar hablando sobre 3 puntos o 3 etapas más de este transitar del pueblo de Israel. Después del monte de Sinaí, quisiera resaltar su caminar, su travesía por el desierto. También quisiera hablar sobre el cruce del Jordán, para luego terminar con lo que es la entrada a la tierra prometida. Así que utilizaremos la misma base bíblica que utilizamos el domingo pasado, que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 19. Leemos la palabra del Padre en su nombre, en el nombre del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y la iglesia dice: Amén. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Padre, gracias Dios Todopoderoso por esta palabra, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Gracias Padre Dios Todopoderoso, porque en ella encontramos, Señor Padre, la verdad, Señor mío, Padre nuestro. Y es en ella, Señor Padre, la que nos refugiamos, Señor, y adquirimos, Señor Padre, la sabiduría para seguir hacia adelante, Señor, mi Padre nuestro, Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, en este mundo que nos ha tocado vivir, Señor Padre. Te damos la gloria y la honra, mi Cristo, mi Rey y mi Salvador. Espíritu Santo de Dios, gracias por estar en medio de tu pueblo, mi Dios Padre nuestro. Gracias por hablarnos ahora.
te pido, Señor, que los ministres, Señor Padre, que con tu presencia, Señor Padre, nos restaures, Señor Padre, Dios Todopoderoso, y sanes, mi Dios Santo, toda herida, si hay alguna en nosotros, Padre. Todo esto te lo presentamos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias, Amén. Dios. Pueden sentarse en esta hora. Después del punto del domingo pasado, donde dejamos hablando sobre el monte Sinaí y esos mandamientos y esas leyes establecidas por Dios, dadas a Moisés, hoy quisiera hablar sobre el desierto. Sobre el desierto por el cual tuvo que atravesar Moisés con el pueblo de Israel. Y Moisés guió al pueblo de Israel durante su viaje por el desierto de Sur. Y fíjense en algo, el desierto de Sur se extendía desde Egipto hasta Filistea y probablemente era parte del desierto de Arabia. Y un dato muy importante es que el desierto de Arabia tiene una superficie aproximadamente de 1.447.794.88 millas. O sea, que este desierto es grande, de verdad. Es un desierto bastante extenso. No es como el tamaño de West Palm Beach, donde vivimos, donde estamos aquí, ¿verdad? Donde está la iglesia de Dios Pentecostal de Medellín de Lantana. Es un desierto que hay que decir, usted tenga, como decimos los boricuas. Y fíjese el significado del desierto. El desierto es como un paradigma para el pueblo de Israel y para nosotros los cristianos. Algo que uno no puede entender. ¿Por qué? Porque si vamos primeramente, antes de ir al cristiano, a nuestro actual, vamos a ese tiempo, no podemos entender cómo es que Dios, mira hermano, cómo es que Dios rescata a un pueblo de una esclavitud, de un faraón, de ser oprimido, de no gozar de una libertad como apuntamos el domingo pasado, de una libertad literal y espiritual. ¿Cómo es que Dios saca al pueblo de esa condición y lo lleva a divagar a un desierto? Y quisiera que fueran conmigo. O sea, Dios te ofrece libertad, Dios te ofrece un cambio de un estado crítico, porque estar esclavo no es fácil. El que le gusta estar esclavo avise, ¿sabes? Pero el estar esclavo, tanto literal como espiritual, es una condición bien difícil en la vida del ser humano. ¿Sabe por qué? Porque usted no puede hacer realmente lo que usted desea. Gloria a Dios. Usted es guiado por aquel que tiene la llave de su calabozo. Y si usted está atado, usted está encarcelado por el reino de las tinieblas, entonces usted está divagando todo el tiempo en cosas que lo llevan constantemente a cometer pecado. Entonces el pueblo de Israel está cautivo por esta nación de Egipto. Dios lo saca y lo lleva al desierto. Entonces, en la vida del creyente de hoy día, no sé si usted le ha pasado, pero yo le voy a hablar de mí. Yo estaba preso, yo estaba cautivo, yo estaba atado al pecado. Yo no podía realmente ser quien soy hoy en día o quien quería ser realmente, porque el pecado me tenía preso. Haciendo cosas, diciendo cosas que realmente no quería hacer, pero bajo las circunstancias de mi esclavitud las hacía. Entonces, cuando Cristo llega a mi vida, cuando tengo el encuentro con Cristo, soy libertado. Y en mi caso, hermano, lo primero que me toca es pasar un desierto. Gloria a Dios. Entonces, me identifico con este pueblo, porque este pueblo sale de la esclavitud
pasa por un acto milagroso donde ve la mano poderosa de Dios obrando, abriendo ese mar rojo, ellos pasando en seco para después llevar a un desierto. Entonces, en mi caso, soy libertado del pecado, como dije hace un momentito atrás. Veo un acto milagroso en mi vida porque mis escamas de pecado se caen. Y empiezo a ver el mundo de otra manera, empiezo a ver las personas de otra manera, empiezo a experimentar la gracia vivificadora de Cristo en mi vida. Es decir, veo el primer milagro en mi vida. Pero después, hermano, soy perseguido por el faraón. Aquel faraón en mi vida es el pasado, que viene detrás de mí, aquello que me tenía preso y cautivo, viene detrás de mí a buscarme y a querer buscar, valga la redundancia, mi muerte espiritual, y viene persiguiéndome. Y Dios, sin embargo, abre el mar rojo de mi vida espiritual, atravieso, y ese pasado Dios lo arropa, lo tira a la profundidad del mar. Pero cuando logro pasar a ese otro lado, que voy camino a la tierra prometida, entonces es que entro al desierto y empiezo a experimentar cosas. Y fíjense, el desierto es símbolo de finitud y limitación humana. Es decir, cuando hablamos que es símbolo de finitud y limitación humana, es que es el lugar donde Dios manifiesta su fuerza vivificadora en nosotros. Porque nuestra humanidad en el desierto no es capaz de sobrevivir, sino es a través del poder de Cristo. Aleluya. Entonces, el propósito principal de sacar al pueblo de Egipto, llevarlo al desierto, es para que puedan experimentar la gracia y el poder vivificante de Jesucristo, de Dios en su vida. Gloria a Dios. Y cuando nosotros estamos en el desierto, cuando empezamos a experimentar los efectos de estar en el desierto, hablando espiritualmente, es cuando más aclamamos a Dios y podemos ver cómo su poder se perfecciona en nosotros. Gloria a Dios. Es el ámbito donde se aprende a vivir a la intemperie, desafiando los cambios radicales de clima en nuestra vida. El pueblo de Israel vivía completamente, hablando literal, vivía completamente a la intemperie, expuesto de los climas tan cambiantes que son en el desierto. Porque yo no he estado en el desierto, pero he escuchado y estudiado en el desierto que por el día el desierto es bien caliente, sumamente caliente, pero por la noche las temperaturas bajan y se pone bien frío el desierto. Gloria a Dios. Es decir, que hay un cambio de clima. Y a veces, hermanos, tenemos que pasar por el fuego en nuestras vidas. A veces el fuego es tan extremo en nuestra vida que ya sentimos tirarnos al piso a morir de la asfixia espiritual que tenemos. Quizás ese era el caso que estaba experimentando muchas veces Israel por el día. Porque ¿saben qué? Aunque estaban presos, aunque estaban siendo esclavos allá en la nación de Egipto, ¿saben qué pasaba, hermanos? Que por el día trabajaban fuerte, sí. Los exponían al duro trabajo. Pero entre su trabajo, el egipcio sabía que había que mantener ese preso
lo había que mantener saludable para que pudiera trabajar. Es decir, que el preso estaba trabajando, pero le llevaban la comidita y el agüita para que pudiera el cuerpo poder, ¿verdad?, resistir la esclavitud que tenía. Y por las noches el egipcio le decía, mira, vete a dormir. Y tenían su casita donde dormían a lo mejor arropaditos y podían estar ahí, ¿verdad?, resguardándose de las noches frías allá en su casita. Pero en esta vez el Dios que los había llamado los sacó de Egipto y estaban por el día sin una alacena. Quizás como la tenían en su casa, con algunos comestibles en su casa para poder, cuando sintiera un chispito de hambre, poder y buscar un pedacito de pan allí. ¿Y saben qué es lo que pasaba? Que ellos dependían solamente de lo que llovía. No tenían una alacena donde había allí la botella de leche, la botella de jugo, el pan. Y nosotros en nuestra vida, así Dios quiere que nosotros aprendamos. Tenemos que entender que nosotros somos dependientes de Él, pero Él es nuestro suplidor. En nuestros momentos difíciles, Dios está ahí también con nosotros. Es en esos momentos difíciles que aprendemos a poder sobrevivir a los climas difíciles de esta época. Porque qué fácil es adorar a Dios y glorificar su nombre cuando la alacena y la nevera está llena. Pero qué difícil es que cuando no hay casi que comer, qué difícil es levantar las manos y adorar a Dios. Dios nos deja pasar por esas circunstancias para que entendamos, hermanos, que todo tiempo Él está con nosotros. En las buenas y en las menos buenas. En las noches frías y oscuras, en el desierto, el pueblo de Israel estaba expuesto a la intemperie, pero el Dios que los estaba guiando creaba en el cielo una columna de fuego para que fueran guiados y de alguna manera fueran calentados también. Ya no estaba el techo de allá que el pueblo de Egipto les proveía para que pudieran dormir, pero sin embargo el Dios que los había llamado había creado el mejor techo con calefacción para que pudieran transitar el desierto, para que aprendieran que el que los había llamado los estaba cuidando por el camino. Veían la mano poderosa de Dios en medio de su desierto. Te pregunto yo, en tu desierto, si lo estás atravesando, ¿has verificado si estás viendo la mano de Dios? ¿Has visto en las noches más oscuras cuando Dios ha tendido una alfombra sobre ti que te ha cobijado con su gracia? Por el día, cuando el sol quizás te ha querido castigar espiritualmente hablando, has visto esa columna de nube encima de ti, diciéndote: aquí estoy, aunque haga calor, no te quemará. Gloria a Dios. Allí estaba el Dios que los había llamado. Sí, los sacó de la esclavitud para llevarlos al desierto. Pero allí en el desierto estaba el Dios que los había llamado. Allí los estaba cuidando. Allí los estaba guiando. Allí les estaba proveyendo. Allí les estaba enseñando el poder. Y ellos durante este transitar en el desierto, dice la palabra que ellos estuvieron caminando por 3 días y en esos 3 días no pudieron encontrar agua. Y lo importante, hermano, que es el agua en el cuerpo del ser humano. Hoy en día, como tenemos muchos refrescos, a veces nos declinamos un poco más a los refrescos, pero no prestamos atención o no atendemos de la importancia que tiene el agua en el cuerpo del ser humano. Ellos estuvieron 3 días
sin poder tomar gota de agua. Y fíjense, el agua es esencial para el cuerpo humano, porque es el principal componente de las células y tejidos y los órganos también. El agua es necesaria para que el cuerpo funcione correctamente y para mantener la salud. Si usted no bebe agua, beba agua, hermano. Si quiere, disfrázala un poquito con cuidado con lo que le echa, ¿sabe? Cuidado con lo que le echa. Pero tome agua porque es bien importante. Yo este dato lo estuve mirando y dije, wow. Algunas de las funciones del agua en el cuerpo es que transporta los nutrientes y oxígeno a la célula. Ayuda a digerir los alimentos. Bien, hermano, recomiendan que por la mañana usted lo primero que haga sea que tome agua para que el cuerpo, el estómago, vaya, ¿verdad?, acomodándose. Es lo más importante por la mañana, tomarse un buen vasito de agua. Amén. Regula la temperatura corporal. Si usted toma mucha agua fría, ¿qué pasa? Siente el cuerpo que va, ¿qué?, bajando la temperatura. Qué bueno que es cuando está a las 12 del día aquí en la Florida en el verano, que está ese calor encendido, tomarse un buen vaso de agua fríita para que ese cuerpo dentro vaya regulando la temperatura. Imagínese usted en el desierto 3 días caminando sin beber agua, a temperaturas altas como era ese desierto. ¿Cómo se encontraba ese pueblo después de 3 días sin haber encontrado agua? Lubrica las articulaciones. Toda articulación, ¿verdad?, la lubrica también. Protege los órganos vitales. Humedece el oxígeno que usted respira. Ayuda a que los sentidos funcionen correctamente. Y este dato es muy importante. ¿Saben por qué? Porque cuando usted está en el desierto y el calor lo está arropando bastante y usted no ha tomado, ha estado largos periodos sin tomar agua, sus sentidos comienzan a ¿qué?, a distorsionarse y usted no puede establecer para dónde va. ¿Por qué? Porque no está bien en los sentidos. Por eso es que dicen que en el desierto, eso es lo que dicen los datos, porque yo nunca he estado en el desierto literal, es que usted comienza a ver espejismos en el desierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus sentidos son afectados. 3 días sin beber agua en el desierto. Ayuda a que los músculos se contraigan. Por eso cuando usted también le da calambre, ¿verdad?, cuando usted siente esos calambres fuertes, usted le dice, lo primero que le dice es, tiene que tomar agua. No ha bebido mucha agua, ¿verdad? O sea, hermano, le quise traer estos ejemplos porque usted se puede imaginar este pueblo de Israel atravesando este desierto árido, caliente durante el día, frío durante la noche, y no haber bebido gota de agua. ¿Cómo estarían esos cuerpos? Sin embargo, la escritura no registra que ninguno había muerto. Estaban ahí. Quizás tampoco lo registra la escritura, pero quizás los malos humores estaban ya corriendo dentro del campamento y habían 2 o 3 personas ya bastante molestas con el asunto. Pero por lo menos la escritura no registra que habían pérdidas humanas. Quiere decir que de alguna manera la mano de Dios estaba protegiendo esos cuerpos. Gloria a Dios. Porque es que quiero que entiendas algo. Si Dios te manda al desierto, si Dios te envía al desierto, si Dios te deja atravesar el desierto, es que te va a cuidar en el desierto. Amén. Gloria a Dios. La ciencia médica puede, según sus estudios, dictar muchas cosas, puede sacar números, puede sacar cálculos y establecer que te quedan 3 días de vida, pero si Dios no lo ha determinado, no van a ocurrir nunca jamás. Por eso es que escuchamos hoy en día que doctores desahucian personas, dándole meses de vida, días de vida, y después se rascan las cabezas explicándose por qué le dieron
3 meses de vida a esa señora y van 5 años y esa señora todavía está viva. Porque es Dios el que establece el día que nacemos y es Dios el que establece el día que nosotros partamos de esta tierra. Gloria a Dios. A menos, claro está, que nosotros decidamos con nuestras acciones acelerar el proceso. Porque, hermano, especulando en la vida de algunas personas que yo he visto, en los decesos de esas personas, la forma que han dejado las personas esa tierra, se entienden que esa persona aceleraron el proceso de partida de esta tierra. Y muchas veces, hermano, en malos términos. En malos términos. Porque qué bueno sería irse con Cristo. Amén. Pero qué malo es desperdiciar su vida literal y desperdiciar la vida eterna después de la muerte literal. Por eso tenemos que aprender, hermano. Tenemos que de alguna manera entender y meternos en nuestra cabeza que esta vida que vivimos es solamente una. Pero la que hay después de esta, que se ve, es eterna. Y tenemos que prepararnos en la literal para poder pasar a la eterna de la mejor manera. Porque, hermano, mientras estemos en este estuche, hay tiempo. Gloria a Dios. Hay tiempo de arrepentirnos. Hay tiempo de enmendar nuestras cosas con Cristo. Hay tiempo de dejarlo todo arreglado para cuando pasemos al otro lado podamos seguir viviendo con Él para toda una eternidad. Aleluya. Pero el que no arregla a tiempo esta vida que vivimos pasa a la vida eterna, pero no con Cristo. Pasa a la vida eterna en el infierno. De usted depende a dónde usted quiere vivir su vida eterna. Asegúrese de morir en Cristo cuando le toque partir. Asegure de dejar la vida arreglada ahora. Porque, hermano, si usted encuentra que aquí es difícil vivir con todas las cosas que están pasando y cómo se están poniendo, allá donde está el fuego que nunca se apaga, va a ser bien. Por eso, aproveche en vida. Porque a veces la muerte anda por ahí divagando y a veces sorprende. Y cuando sorprende, ¿saben qué le pasó a aquel joven rico? Mientras él estuvo en vida, él pasaba y allí estaba aquel hombre pobre y le pedía limosna. Y le decía, dame algo. Y aquel hombre humilde, pobre ahí. Cuando muere aquel hombre pobre y muere el hombre rico, el hombre rico se encontró en el infierno sufriendo tormento. Y desde allí le dieron el privilegio de poder mirar hacia allá arriba y ver a aquel hombre pobre donde estaba gozando de una vida placentera en Cristo. Porque ahí está el verdadero placer, vivir en Cristo. Ahí está el verdadero regocijo, vivir en Cristo. Y aquel hombre desde allá, desde el infierno, le pidió que lo ayudaran a salir de allí y le dijeron, no, ya tu tiempo se acabó. Gloria a Dios. Tú escogiste en vida a dónde quisiste ir. Y aquel hombre desde allí pidió clemencia por sus hermanos, porque sabía entonces que sus hermanos no estaban viviendo en la vida como tenía que ser, y quizás les tocaba llegar al mismo sitio que él, y le dijeron, no, ya tú tuviste lo tuyo, ahora ellos tienen que aprender a escuchar también.
para poder escoger a dónde van a ir. Gloria a Dios. Ojalá y la humanidad entera entendiera realmente el verdadero concepto de la vida después de la muerte. Yo no sé por qué estoy aquí, pero si la humanidad entendiera el verdadero concepto, porque todos los que mueren ven ángeles y ven luces. No digo nada, no juzgo, no me atrevo. Solamente hablo lo que dice la palabra. Aleluya. El que muere en Cristo, con Cristo va a morar. El que muere fuera de Cristo, al infierno va a morar. Amén. Solamente digo eso. No condeno y no tengo la potestad para mandar a nadie al infierno, ni para mandar a nadie al cielo. No tengo la potestad. Quien tiene esa autoridad es usted mismo. Es usted mismo. Usted decide a dónde va. Gloria a Dios. Así es. Cristo le ofrece la oportunidad para que usted entre por la puerta. Pero usted tiene la autoridad de decidir a dónde usted va. Yo me estoy encargando de llegar a la Nueva Jerusalén. Gloria a Dios. Aleluya. No sé si hay alguno que quiera ir allá a la Nueva Jerusalén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Pero después de 3 días, este pueblo, de haber estado experimentando la sed, llegan a un río, a un lago. Y lo más importante de esto es, hermano, que cuando nosotros estamos en nuestro desierto, atravesando por esa sed espiritual, el pueblo de Israel, mientras estuvo en estos 3 días divagando, sin agua para tomar, para que sus músculos se contraigan, para que sus coyunturas sean lubricadas, para todas las raciones buenas que tiene el agua en el cuerpo. Y quizás, como dije, a lo mejor estaban con mal humor. Y nosotros en nuestro desierto a veces llegamos al punto que empezamos a reclamarle a Dios, a decirle a Dios: llevo 4, 5, 6, una semana en este desierto de mi vida y no he podido obtener la respuesta. Pues yo me siento sofocado, asfixiada o asfixiado, porque el calor abrumador de las pruebas están acabando con mi vida. Me siento cargado y cargada. Y a veces hemos sentido, hermano, como dice el boxeador, el coach del boxeador, tirar la toalla allá y decir: ya no puedo más. Ya este desierto me derrotó. Me voy a tirar en el piso a morir y dejar que mi cuerpo sea comido por los buitres, por las aves de rapiña. Ya me siento cansado y cansada de pasar por este desierto y me voy a tirar espiritualmente y dejar que el pecado acabe conmigo, que vuelva nuevamente atrás al estado que me encontraba. Pero como Israel, como en la palabra no se registra que ninguno murió y que ninguno le dolía los huesos ni las coyunturas, que ninguno los órganos se les estaban fallando, sino se mantenían buscando esa fuente. Hoy el creyente
nosotros debemos aprender a beber de esa fuente. Y me acuerdo cuando Jesucristo se acerca donde está aquella mujer en el pozo y le dice a la mujer, ¿quieres agua? Y él le dice, yo te voy a dar de la verdadera agua. Le dice, cualquiera que le diere esta agua no volverá a tener sed. Aleluya, gloria a Dios. Mas el que le diere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente que salte para vida eterna. Por eso el creyente en el desierto más difícil que está atravesando en su vida debe poseer esa fuente dentro de él, que es Cristo. Es esa fuente la que nos da esa agua, la que nos sustenta, la que cuida nuestros órganos, la que cuida nuestras coyunturas, la que cuida y nos oxigena nuestro oxígeno en el cuerpo espiritual hablando. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Es esa agua constante en nosotros. Produce una continua adoración en nuestros desiertos. Esa agua no cesará y mantendrá fluyendo y producirá adoración de parte de nosotros hacia Cristo. En el medio de nuestros desiertos, en el medio de nuestras pruebas, nosotros adoraremos al Rey porque esa fuente está fluyendo constantemente en nosotros y no se detiene. Por eso le dijo a la mujer, mas la hora viene y es ahora cuando los verdaderos adoradores me adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca esos adoradores que en medio del desierto levanten sus manos y le digan a Cristo, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive, esta prueba no me va a derrotar, esta prueba no me va a tumbar, esta prueba solamente me va a catapultar. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo, aleluya. Bendito Dios. Gracias, Padre. Quizás es difícil, Cristo lo sabe, pero usted tiene que saberlo. Usted tiene que saber que hay una fuente dentro de usted que lo cuida espiritualmente. El pueblo de Israel, 3 días sin beber agua. Y perdonen que le repita esto, pero es que quiero que lo entiendan. No había ninguno muerto. No tuvieron que cargar con enfermos. No tuvieron que dejar gente atrás porque se estaban muriendo por no tener agua en esos 3 días. La fuente andaba con ellos. Aleluya. La fuente andaba con ellos. Gloria a Dios. Aleluya. La fuente anda con nosotros. Tenemos que adorar su santo y bendito nombre. Los israelitas, después de estos 3 días, llegaron a un oasis, como le había mencionado anteriormente. Llegaron al oasis de Mara, donde el agua, cuando hermano, llegaron, imagínense, usted sabe lo que es ver aquel oasis y darse cuenta que no es en espejismo y decir, wow, ahí está el agua que vamos a beber y vamos a disfrutar de ella. Hermano, si yo estuviese ahí, hubiese salido de los primeros, corriendo. Imagínense, usted nunca ha visto un heavyweight champion, un peso completo corriendo. Usted hubiera visto al pastor corriendo detrás del charco, para ir a beber agua. Y cuando vieron ese oasis grande, cuando vieron esa agua allí, dijeron, wow, aquí está la oportunidad. Corrieron para allá donde estaba el agua, hermano, y se dieron de cuenta que el agua estaba Amarga. amarga. 3 días sin beber agua. Me traes al agua y el agua no sirve.
que a veces cuando tú estás en los desiertos, a veces tú oras y ayunas y dices, yo voy a hacer fuerza y yo voy a poder con este desierto. Y cuando entiendes que ya has pasado el desierto, que dices, lo logré, y llegas allá al otro lado ves ya allá todas las palmeras y ves el oasis y ves todo ready para poder sentarte y beberte un buen drink y una buena soda o un buen vaso grande con hielo de agua, te das cuenta que cuando llegas el paraíso está envenenado. Aleluya. Santo Dios. Tal vez que en el desierto no has aprendido todavía quién es el que te llamó. Aleluya. No sé si estás entendiendo. A lo mejor no has aprendido en el desierto quién es el que te llamó. Por eso es que Dios te está enseñando que cuando cruzaste el desierto y llegaste al otro lado del desierto, te encontraste de que cuando estás ya pasando todo, aún todavía las circunstancias están ahí. Pero es que a lo mejor no le has dado tiempo en el desierto a Dios que te hable y te explique cómo es que se van a resolver los asuntos. Y no has entendido que es Dios quien tiene que arreglar los asuntos. Ya yo estoy casi al otro lado del desierto, ya llegué al agua. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, los israelitas llegan al oasis y el oasis está amargo, no sirve el agua. Ay, Moisés, qué revolú te has buscado, qué problemita te has buscado, porque todos te estamos siguiendo y ahora tú nos traes aquí a beber veneno. Pero a veces se nos olvida la encomienda que le dio Jesucristo a los apóstoles. Les dijo que si comerían cosas mortíferas, ¿qué? No los escucho, hermanos. Si comieran cosas mortíferas, ¿qué? No le haría daño. Entonces, para que ellos sigan entendiendo quién es Dios, para que el pueblo de Israel siga entendiendo quién es Dios en el desierto que están atravesando, en las circunstancias que están atravesando, le dijo a Moisés, mira, vete allí, aquel arbolito que tienes allí que se ve bien bonito, vete, corta las ramas, mételas en el agua, y tú vas a ver cómo las aguas se van a endulzar. Moisés se desesperó. Antes que esto aconteciera, dice, me gustaría compartir con esto en Éxodo 15, ahí mismo en ese episodio. Dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró el árbol. En el desierto, en las circunstancias, en la sed, ante el agua envenenada, ¿qué hizo Moisés? Moisés clamó a Jehová. En tu desierto, en tu circunstancia, en tu asunto, ¿a quién le estás clamando? ¿A Jehová? Gloria a Dios. Sí. Si le clamas a Jehová, vas a obtener la respuesta correcta. Pero si le clamas al que no es, no vas a tener la respuesta correcta. Porque a veces cuando estamos más desesperados, en vez de refugiarnos de la fuente de agua viva, ¿sabes qué hacemos? Llamamos al hermano y a la hermana para que nos diga qué hacer, cómo endulzar las aguas. Y a lo mejor sabes que te dice el hermano o la hermana, chacho, echar una pastilla de cloro, que eso échale cloro y espera 72 horas para que se limpie las aguas y pruébala para ver si está buena.
estoy poniendo un poquito de color al asunto, hermano. ¿Sabe cómo es el pastor? Porque nosotros muchas veces cuando tenemos que consultar las situaciones que nosotros atravesamos a Jehová, vamos y se las consultamos al otro. Uy, puede decir esta. Y a veces el otro está más enredado que un pote de espagueti. A veces cuando usted llama al otro, el otro está más envenenado que las aguas del mar. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Que cuando usted llama al otro para decirle, estoy pasando por esta circunstancia, me está doliendo esto, que aquello, en este desierto, el otro lo que le dice es, muchacho, bebe de esa agua y no te vas a morir. Olvídate, vete de ese charco y camina más adelante, que vas a encontrar otro charco más adelante. A lo mejor a lo mejor te da la alternativa que menos te conviene en tu vida. Pero cuando tú clamas a Jehová, Jehová te da la instrucción exacta, aunque parezca loca, aunque te parezca difícil, Jehová te da la que tienes que seguir, la que vas a triunfar. Aleluya. Gloria a Aleluya. Dios. Gloria a Dios. Amén. Moisés lo primero que hizo fue clamó a Jehová. Moisés no se puso a medir cuánto largo era el lago, de qué orilla podía coger agua, había que cambiarlo. Moisés no creó ninguna estrategia. Moisés tenía la autoridad porque Dios estaba guiando a Moisés, pero sin embargo, Moisés tenía establecido en su vida que el único que le podía dar la solución a cada situación era Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. No era el hermano, no era la hermana, no era el profeta, no era aquel, era Jehová. Por eso es que hoy en día preguntamos, wow, ¿por qué no hay tantos milagros? Wow, ¿por qué hay tanta confusión en el pueblo? Porque no clamamos a Jehová. Gloria a Dios. Porque tenemos que clamar a Jehová. Porque Jehová todavía habla en este momento. En este tiempo de la historia todavía Jehová habla. Lo que pasa es que no lo escuchamos. Gloria a Dios. Aleluya. Y Jehová le mostró un árbol y le echó en las aguas, y las aguas le endulzaron. Y allí le dio por estatuto y ordenanza, y allí los probó. ¿Qué estaba probando Jehová en ese momento? Estaba probando la fe del pueblo. ¿Usted ve cómo Dios a veces en nuestro desierto prueba nuestra fe? Sí. A veces somos llevados al desierto para que probamos, para que le digamos a Jehová, aunque estamos aquí, te hemos creído. Aunque nos estamos ahogando del calor, te hemos creído. Aunque nos falte el agua, te hemos creído. Aunque las aguas estén amargas, te hemos creído. Aunque las coyunturas me duelan, te hemos creído. Aunque me empujen con violencia, te hemos creído. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Jehová le dijo: y si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna, diga al hermano que está al lado, ninguna, cuando se oye, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es lo que pasa. Que si tenemos el oído presto para Jehová y sus estatutos, ninguna plaga mortífera nos podrá hacer daño. ¿Quieres caminar en lo sobrenatural de Dios? Te doy un tip, como dice el americano, un tip. Si quieres caminar en lo sobrenatural de Dios, estudia lo sobrenatural de Dios. Porque nadie puede caminar en lo sobrenatural de Dios si no conoce a ese Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
A Job le tocó. Dice, de oídas te había oído, pero ahora mi corazón Mis ojos. y mis ojos, es que me gusta darle color, mi corazón Aleluya. y mis ojos te ven. Amén. Si mis ojos y mi corazón están aquí, estoy en lo sobrenatural. Esto es lo sobrenatural de Dios. Bendito Jesús. Santo. La importancia de escuchar la voz de Dios nos puede proteger de cualquier cosa mortífera. Los israelitas cruzaron el desierto hasta llegar al monte Nebo en Jordania, desde donde divisaron la tierra prometida. Y el monte Nebo se cree que fue el lugar donde Moisés se paró y contempló toda la tierra prometida antes de ¿qué? De morir. Así es. Según el libro de Deuteronomio. Amén. Esta etapa del pueblo de Israel fue un nuevo comienzo con un nuevo liderazgo, ya que Moisés en su encomienda había desobedecido a Dios y con sus acciones había retado el mandato de Dios. Y aquí quiero hacer un detente, porque esto cuando uno, ¿verdad?, está en la dinámica de trabajar esta reflexión con el Señor, y hemos estudiado Moisés y hemos hablado de Moisés, pero la importancia que tiene que un líder siga el mandato de Dios es bien trascendental en la vida del ministerio de ese líder. Aleluya. Moisés fue uno de los hombres que pudo estar cerca de la presencia de Dios. Fue un hombre que pudo ver las espaldas de Dios porque así Dios se lo permitió. Fue un hombre que en el momento que Dios dijo voy a ir a destruir el pueblo, fue capaz de interceder por el pueblo y hacer cambiar a Dios de opinión. Así es. Usted no sé si puede darle peso a este hecho de que Moisés le haya dicho a Dios: detente, no hagas esto, reflexiona, y haber hecho cambiar a Dios de opinión. Amén. Aleluya. Como líder, quizás Dios nos permita acercarnos a Él y poder interceder por un pueblo, y quizás de alguna manera u otra poder ser influyentes en el cambio de decisión de Dios sobre un pueblo. Pero cuando nosotros como líderes empezamos a ignorar los mandatos de Dios, pagamos unas consecuencias. Las pagamos. Tenemos que tener mucho cuidado como líderes cuando Dios nos da unos planes establecidos como un pueblo, una nación. Lo que Dios haya puesto en nosotros, tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros comenzamos a errar y a ignorar los planes de Dios y los mandatos de Dios que tiene establecidos para esa nación, pueblo, etc. Y a la larga, que a la postre, nosotros vamos a tener que pagar un precio. Las decisiones de Moisés de desafiar el mandato de Dios, y para muchos, ¿saben qué, hermano? Como nosotros le ponemos colores a los pecados, blancos, negros, azules, rojos, muy fuertes, son los rojos fuertes, los blanquitos son buenos, no hay problema. Puedes robarte un lápiz en la farmacia, que eso Dios no le enfogona, robarte un lápiz en la farmacia. O puedes caminar para afuera de la megatienda con una lata de tuna que se te olvidó y llevártela para la casa, que eso Dios no lo mira, es como un pecado blanco. Pero déjame decirte que para Dios no hay colores para los pecados. Todos son los mismos. Y mucha gente quizás
cuando ven el relato de que Dios le dio la peña y se supone que le hablara, ahí dice, ay, pero ¿por qué Dios se molesta por eso? ¿Saben qué? Quizá Dios no se molesta por el hecho de haber dado la peña, es por haber desobedecido a la orden de Dios. Aleluya. Quizás por darle la peña no fue eso que enfureció a Dios, que hizo que Dios se enfureciera. Es porque no obedeció la voz de Dios, no obedeció el mandato de Dios. Y a veces por las encomiendas más insignificantes que tengamos los líderes que pone Dios en nuestras manos, entendemos que Dios se va a molestar si no la seguimos y no sabemos la importancia trascendental que tiene eso en la historia de nuestro ministerio y las personas que impactamos. Gloria a Dios. Porque tenemos que entender que la historia va transcurriendo y Dios quiere estar en cada punto de la historia cerca del hombre para que el hombre entienda que Dios ha estado siempre a la disposición para cuando estemos parados allá frente al tribunal, el hombre le diga a Dios, yo nunca te vi en la historia, y Dios le diga, sí, yo te estoy allí. ¿Te acuerdas aquel misionero que te envié? ¿Te acuerdas aquel pastorcito que te envié? ¿Te acuerdas aquella hermanita que te envié? Allí estaba yo, pero no me escuchaste. Gloria a Dios. Amén. Santo, aleluya. No escuchaste. No hay excusa allá en el frente al trono. No hay ninguna excusa. Y nosotros los líderes tenemos que mantenernos rectos Santo. en lo que son los mandatos de Dios. Aunque muchas veces a alguna gente no le guste. Porque no lo entienden, claro, porque todos no entienden el lenguaje espiritual, porque no todos están conectados espiritualmente. Y cuando hablo de esto, quiero que entiendan una cosa, no estoy hablando de que unos son más grandes que otros, todos estamos al mismo nivel. Lo que pasa es que uno podemos agudizar el oído para poder escuchar el mandato espiritual, y otro lo que hacemos es que lo tapamos para no escuchar el mandato espiritual. Y ahí es cuando hay división. Porque unos escuchan la voz de Dios y otros escuchan otras voces raras que andan por ahí volando. El Señor la reprenda. Amén. Pero sin embargo, Dios a rey muerto, rey puesto. Para Dios siempre hay reemplazo. Mientras usted se crea que no, yo soy único. Sin mí la iglesia Lantana no va para ningún lado, hermano, déjeme decirle algo. Si yo me voy de aquí de esta iglesia, yo me puedo ir, acabando la predicación, me puedo salir por ahí, me puedo ir, ¿sabe qué? La iglesia Lantana va a seguir de pie. Aleluya. Porque la iglesia de Lantana no es del pastor. La iglesia de Lantana es de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. La iglesia de Lantana es de Cristo. Gloria a Dios. Santo. Rey muerto, rey puesto. Se tuvo que ir Moisés. Lamentablemente, no atendió, desobedeció el mandato de Dios. ¿Y saben qué? Ya Dios tenía el reemplazo, porque Dios conoce todo. Y mientras nosotros estamos divagando en nuestras actitudes de vida, ya Dios está preparando el reemplazo para poder reemplazarnos y echarnos a un lado y enviar el otro. Por eso tenemos que mantenernos firmes y derechos, porque no sabemos si ya Dios tiene el reemplazo aquí sentado. Gloria a Jesús. Tenemos que estar listos. Dios dio la misericordia a Moisés, pero Moisés no la aprovechó al final. Dios se arrepintió allá cuando él le dijo, no hagas esto. Pero cuando Dios le pidió, él no respondió. Así que fue hora de cambiarlo. Este cambio de líder en el pueblo de Israel fue la señal de un nuevo comienzo, un nuevo liderazgo. Las personas que eran un poquitito fuertes de carácter se quedaron allí en el desierto. ¿Por qué? Porque no pudieron trabajar con sus actitudes en el desierto. ¿Y saben qué? Allí se quedaron en el desierto.
se tuvo que levantar una nueva generación. Una nueva generación hacia una nueva conquista. Una nueva generación hacia esa tierra prometida. Te pregunto yo, ¿en qué generación tú estás? Tenemos que mantenernos en la nueva generación para poder pasar a la tierra prometida. Porque los de la vieja generación, ¿dónde se quedaron? Allá en el desierto. Y vagaron en el desierto y dieron vueltas. Y allí se quedaron porque estuvieron renegando y estuvieron entretenidos, ¿saben qué? En los problemas, en las contiendas, en los asuntos y todo contra Jehová y entre ellos. Y allí se quedaron. Pero los nuevos, los que se levantaron, los que le creyeron a Jehová, los que en el medio del desierto veían la gloria de Jehová, los que entendían que lo que estaba en el desierto Jehová los estaba guiando, eso Dios los preparó con un nuevo liderazgo, con un nuevo hombre de Dios que le dijeron: esfuérzate, sé valiente, porque yo Jehová estaré contigo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Santo. Allí estaba el nuevo liderazgo, allí estaba la nueva generación preparada, y entonces llegó la otra etapa del cruce del Jordán. Los israelitas cruzaron el Jordán sobre la tierra seca con la ayuda de Yahweh. El cruce del río Jordán demuestra que el cruce no se debe a un esfuerzo humano, sino a una intervención divina. Dios le había demostrado a esa generación pasada el partimiento de las aguas milagrosamente para que el pueblo pasara de una vida de esclavitud a una nueva vida. Pero ellos decidieron, sí, pasar a esa nueva vida que Dios les estaba brindando, pero ellos mismos se volvieron esclavos de sus acciones, de sus actitudes, de sus situaciones. Así mismo el ser humano a veces se vuelve esclavo de sus acciones y de sus actitudes y de su continuo rechazo a Jehová, y vuelven otra vez hacia la vida pasada, porque comenzamos nuevamente a estar en actitudes y en acciones. Entonces Jehová los dejó allí a esa antigua generación, pero a la nueva generación le dijo: ahora ustedes van hacia una nueva vida, hacia esa tierra que yo les prometí a sus antepasados. Ahora ustedes van a disfrutar de esa promesa. Por eso este cruce de Jordán vuelve nuevamente a simbolizar un cruce de una antigua vida pasada del desierto, de esclavitud en el desierto entre ellos mismos, hacia la nueva tierra prometida. El cruce del río Jordán confirmó el llamamiento de Josué como profeta. Ya no era Moisés, ahora era Josué el que iba a estar con ellos. Los sacerdotes fueron los primeros en cruzar el Jordán, llevando el arca de la alianza. Ya la presencia de Dios estaba claramente, literalmente, para que se dieran de cuenta ellos que estaba todo el tiempo, estaba simbolizada en aquella arca del pacto, en aquella arca del pacto. Allí estaba la presencia de Jehová, y fue la presencia de Jehová la que iba caminando delante de la boca para que puedan pasar hacia el otro lado. Amén a Dios. Gloria a Dios. Y es la presencia la que estaba en medio de este pueblo. La presencia es la que va entre medio de este pueblo de Lantana. Gloria a Dios. Está simbolizada en su Espíritu Santo que está aquí hoy. Y es la que nos está guiando. ¿A quién tú estás siguiendo? ¿A qué presencia vas a seguir? Jericó fue la tierra donde Dios había hecho la promesa. Habían llegado ya a la tierra. Esta fue la última etapa donde Dios quería que su pueblo llegara. Allí en Jericó, los israelitas tomaron la ciudad de Jericó y la destruyeron por completo. Pero este hecho, la conquista de Jericó, es un ejemplo del poder y la fidelidad de Dios, que muestra la importancia de la fe y la obediencia para alcanzar la victoria. Es la fe en ese Dios
Pero no tan solamente la fe en ese Dios, sino es la obediencia ciega en esa fe, creyendo en ese Dios que lo había llamado, que iba a cumplir la palabra que había dado hace muchísimos años atrás. No fue con las fuerzas del pueblo, no tuvieron que utilizar armas ni carros de guerra, fue con la presencia de Dios que estaba en medio del pueblo. Aleluya. Este suceso nos dejó ver un ejemplo de liberación divina que Dios prometió a los israelitas. Así es. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando le habló en Éxodo capítulo 3 versículo 17 y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Dios había dado esa promesa muchos años atrás, muchos siglos atrás le había dado esa promesa, y este era el momento del cumplimiento de esta promesa. Te pregunto yo, ¿hace cuánto tiempo Dios te ha prometido? ¿Hace cuánto tiempo Dios ha hablado a tu vida? ¿Hace cuánto tiempo Dios te ha dicho que te va a llegar a tu tierra prometida? ¿Hace cuánto tiempo Dios te ha dicho que se va a cumplir la palabra de tu ministerio? Entonces quizás estás llegando a la tierra, quizás te encuentras en la tierra prometida. Gloria a Dios. Aleluya. Pero en todo ese proceso, en todo ese caminar, Dios quiere que entiendas que Él ha estado en medio tuyo Así es. Gloria a Dios. Aleluya. y que te ha protegido y te ha cuidado. El proceso de conquista de Canaán fue lento y duro y varios decenios. Los israelitas se organizaron en tribus, cada una de las cuales se instaló en pequeñas aldeas. Cada tribu era gobernada por un consejo de ancianos. Y Dios habitaba en su pueblo. Allí en la tierra prometida, Amén. Gloria a Dios. Dios estableció su campamento y allí descendía Dios a expiar los pecados de su pueblo y a perdonar su pueblo. La presencia de Dios está en medio nuestro. Amén. Gloria a Dios. ¿Y saben cuándo desciende, hermano? No tenemos que esperar un año. No tenemos que esperar que el sacerdote vaya allá y haga el ritual que hacía para que la presencia de Dios descendiera. ¿Saben qué? Solamente está al paso de una adoración, al paso de invocar su santo y bendito nombre. Ellos tuvieron aquel momento, el pueblo no podía acercarse a la presencia de Dios porque podía caer muerto. Solamente esto estaba designado para ciertas personas de una tribu. Hoy día disfrutamos de poder acercarnos ante esa presencia. Disfrutemos de esa presencia. Hoy en día tenemos libre acceso. Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario como el mejor sacrificio ofrendado a un Dios vivo, sin mancha, sin defecto. Jesucristo se entregó en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para con su sangre cubrir nuestros pecados y romper, derribar, rasgar el velo que separaba la presencia de Dios del pueblo. Con eso Él nos dio un acceso directo para que podamos disfrutar de los beneficios de estar ante su presencia. Como pueblo de Dios, disfrutemos el poder estar ante la presencia de Dios, porque es un privilegio. Nos ponemos de pie en esta hora. Padre,